El primer paso para empezar la quest de Hornshead o el Cornamentado es hablar con Freya, ahí en el punto de gracia del Cruz de las Tres Sendas en Llanura de las Tumbas. Ella te animará un poco a hablar con el Cornamentado y al hablar con él te va a no dar la bienvenida, no cree que en nuestra especie, nuestro sin luz, sea digno y bueno, nos va a comentar un poquito de otras cosas y nos va a entregar un mapa con las tres cruces de Miquela. Lo siguiente sería ir a los altiplanos sombríos. Podemos hacer esto sin necesidad de pasar por el castillo de Ensis y vencer a Rayana. Lo que tenemos que hacer es ir por la parte de abajo de la Llanura de las Tumbas, cerca del asentamiento que está al frente del castillo de Ensis, como te estoy mostrando acá en el gameplay, para entrar por, digamos, la entrada trasera a los altiplanos sombríos, simplemente utilizando este salto espiritual, el cual nos llevará de una vez a los altiplanos sombríos y que nos dará ya la oportunidad de que el Cornamentado se vaya moviendo hacia esta zona y así poder seguir con su questline. Ya una vez acá en el sitio de gracia de los altiplanos sombríos al frente del castillo de Ensis, vas a ver que el Cornamentado se ha movido. Tranquilo si es tu primera vez hablando con él acá y no pudiste hablar en la Llanura de las Tumbas con él, no te preocupes que la quest va a seguir en pie, así que si hablaste con él en las Llanuras de las Tumbas o acá, no pasa nada. E independientemente, las dos formas está bastante bien, simplemente habla con él, agota los diálogos. Y es muy importante que ahora emprendas el camino hacia la Fortaleza Sombría. Esto es más que nada para romper la runa de Miquela. Ten en cuenta que al hacer esto, varios NPCs van a moverse y van a cambiar interacciones, diálogos. Así que si quieres seguir otra quest, te recomiendo que hables con los otros NPCs para ir avanzando también en sus quests y no haya algún problema al momento de que rompas la runa de Miquela. Ya en la Fortaleza Sombría lo que haremos es que nos vamos a devolver al punto de gracia anterior y vamos a hablar con el Cornamentado y vamos a ir agotando sus diálogos. Simplemente te va a hablar un poco de su venganza, de que quiere eliminar a Messmer, no te va a entregar nada, tú simplemente habla con él hasta que agotes el diálogo. Y habiendo hecho esto, el siguiente paso es ahí mismo, vas a hablar con Leda y vas a hablar con ella también hasta agotar su diálogo, hasta que hable sobre estas investigaciones. Tú les puedes sugerir al Cornamentado como no sugerírselo, es independiente de esto, pero para darle un poquito más de lore le vamos a sugerir el Cornamentado y vuelve a agotar su diálogo y ya descansa en el punto de gracia y verás que el Cornamentado no está ahí. Vuelve a hablar con Leda y Leda te va a decir que ha tomado una decisión. Va a buscar al Cornamentado, lo va a ir a buscar y te va a mencionar de que va a ir a la Fortaleza Sombría a buscarlo y es ahí a donde te tienes que dirigir ahora. Ya de nuevo en la Fortaleza Sombría lo que vamos a hacer es entrar, enfrentarnos al hipopótamo dorado para poder desbloquear el resto de la zona y te recomiendo muchísimo utilizar ataques de rayo o armas que tengan imbuido este elemento, ya que el hipopótamo es bastante débil al rayo. Ya habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer es adentrarnos en la Fortaleza Sombría y vamos a avanzar por el camino izquierdo, que es el único que tenemos abierto de momento, y avanzamos hasta llegar a esta zona que hay como una especie de barcos con llamas. Simplemente vamos hasta el medio de esta zona, donde cerca de unas escaleras van a estar dos marcas de invocación. Una que es para ayudar a Leda y otra para ayudar al Cornamentado, que es lo que nosotros necesitamos para esta quest, ayudar al Cornamentado, por lo cual nos vamos a invocar en su mundo para ayudarlo en el enfrentamiento contra Leda. Haciendo esto vamos a enfrentarnos obviamente a Leda ayudando al Cornamentado y una vez derrotada vamos a conseguir lo que sería la runa de Leda y además de eso una ceniza de guerra que nos va a dar el Cornamentado. El siguiente paso es seguir avanzando dentro de la Fortaleza Sombría y enfrentarse a Messmer, que vas a tener que enfrentarte a Messmer para terminar el DLC, así que es obligatorio y es muy importante de que en el combate invoques al Cornamentado. Una vez invocado, no importa si muere o queda vivo, lo ideal te recomendaría yo para que veas cuestiones de lore y diálogos es que quedara vivo, pero lo principal para poder seguir con su quest es eliminar a Messmer habiéndolo invocado.
Una vez eliminado va a aparecer un punto de gracia y cuando descanses en él va a aparecer el cornamentado directamente ahí cerca del altar que está ahí en lo que sería la sala de Messmer. Habla con él, agota sus diálogos y vas a poder así seguir con su quest sin ningún problema. Para la parte final de la quest vamos a tener que avanzar hacia las antiguas ruinas de Rao. Si no sabes cómo llegar, te enseño acá desde lo que es el punto de gracia del almacén, el primer piso. Vas a poder ir a estas ruinas de Rao y simplemente es bajando por un elevador y siguiendo el camino que te dejo acá directo en el gameplay. Una vez llegado a esta zona que está llena de putrefacción y de los cucarachones estos, que de paso tan rojos y son... ¿Qué enemigo tan molesto? Fuera de eso, acá te va a invadir el cornamentado, lo tienes que derrotar. Simplemente al derrotarlo vas a poder conseguir todo su set, tanto su armadura, atuendo como su arma, y así ya habrás finalizado la quest. Pero ¿por qué es muy importante seguirla de este modo? Porque así no te va a aparecer el cornamentado como uno de los jefes o enemigos justo antes del jefe final, que créanme es muy molesto. Si tú no lo invocas contra Messmer, lo que va a terminar pasando es de que él, en vez de enfrentártelo acá en esta zona, te lo vas a terminar enfrentando ahí antes del jefe final, junto con Leda y sus otros compañeros, por lo cual hace que sean más NPC que se enfrenten a ti, y créanme que este combate es horrible con tanto NPC. Sinceramente es horrible, y si te puedes quitar uno del medio, mucho mejor. Sin más, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y los espero en la siguiente guía de Elden Ring, que si quieren me la pueden dejar acá abajo cuál quieren que sea.